¿Qué es el amor en realidad? Porque muchos jóvenes piensan que el amor es una cosa cuando en realidad no lo es. El amor, en previas generaciones nos hemos dado cuenta que cuánto duraban dos personas juntas, mucho más tiempo. Se casaban y podían enfrentar los problemas de cara y los podían resolver y seguir con una relación. Entonces, cuando tienes vacíos, te relacionas desde la necesidad y no el complementarte, sumarte. Tú, hombre, te fijas en mí, en lo mismo que yo en ti, es un error, porque te vas a fijar en la belleza de una mujer que sea joven y fértil. Esto a nivel más instintivo y primario. La batalla cultural, cuando la decimos, todos piensan de que es contra las élites y lo woke. Nos vamos muy lejos, ¿no? Las relaciones, el núcleo familiar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos este podcast. El día de hoy estamos con una gran invitada, una invitada que está dando la batalla cultural, se podría decir, y muchas cosas más desde este lado del mundo, desde España. Pero primero que nada, Andrea, ¿cómo estás? Andrea, Pues... muchas gracias por venir. Te saludamos. Gracias. Es la tradición. Muchas gracias a vosotros por la invitación, me hace muchísima ilusión que al final pues deis voz a estas mujeres que hoy en día pues somos silenciadas por el feminismo, que no quieren que hablemos porque contradecimos su relato, así que muchas gracias por haberme invitado y contar conmigo. Andrea, gracias a ti, número uno, y justamente te conocí por un video de que salías diciendo que no te representaba el feminismo actual. Se me hizo muy interesante, pero antes de meternos a ese tema me gustaría preguntarte quién es Andrea. Vale, pues Andrea es una mujer muy curiosa desde que es niña y que realmente pues ha tenido como una inquietud por conocer el ser humano. O sea, yo me encantaba la mente humana desde pequeñita viendo documentales de ese tipo y bueno, básicamente si hoy estoy aquí es porque a eso de los 17 años o así, yo ya venía de ser una chica muy perfeccionista, muy autoexigente, me intentaba ser la mejor en clase, la mejor hija, la mejor novia, la mejor amiga, y un día entonces pues peté y entonces tuve depresión, un trastorno de la conducta alimenticia y entonces en ese momento toqué fondo. Estaba muy triste, nada me llenaba y caí en una profunda crisis de incluso tener pensamientos bastante duros. Y ahí, cuando toqué fondo, sí que es verdad que como que una voz me dijo que había algo más que sufrimiento en la vida. Porque claro, la cuestión es que justo también en esta etapa mis padres se separaron y para mí también fue como que mi mundo se desmoronó. Incluso yo ahí fue como, ostras, el amor no existe, las cosas no funcionan a largo plazo, si yo algún día me caso me separaré, o sea, entré como en esa crisis y en el momento en el que toqué fondo fue como, tiene que haber algo más. Entonces yo empecé ahí mi camino de autoconocimiento, desarrollo personal, conocer en base a diversas facetas, pero sí que es verdad que en este momento de tanto dolor y sufrimiento fui víctima del feminismo como mujer manipulable, vulnerable, adolescente que quería pertenecer a un grupo. Pues me caló ese mensaje de nos están matando, estamos oprimidas, no tenemos las mismas oportunidades. Entonces yo me lo creí. Pero en esa búsqueda de mejorar y salir de la depresión fue como, ahí va, que lo que nos han contado sobre la comida no es tan verdad. Ahí va, que temas economías tampoco es así. Tema fármacos, el entrenamiento, la educación. O sea, fui como encontrando la verdad en distintos ámbitos y también me pasó con el tema del feminismo. Y fue como, wow, que no somos víctimas. Entonces, el tema de mis padres, de mi propia crisis personal, hicieron que tras yo superar todo eso, todo el conocimiento que tuve, quise ponerlo al servicio de los demás y empecé a hablar de relaciones de pareja, a meterme en ese ámbito, a divulgar sobre ello, pero a medida que pasaban los años también fue habiendo un auge en España del feminismo, de tema ley de violencia de género, los hombres empezar a estar cada vez peor y dije, este es el enemigo de las relaciones de pareja hoy en día. Entonces mi tema que era este, dije, a empezar a divulgar también en este tema. Andrea, mencionaste dos temas extremadamente importantes, el cual es, número uno, una pareja y conocerte interiormente.
Porque hay muchas personas que pasan a estar en una pareja sin realmente conocerse y sin realmente sanar interiormente. Y me doy cuenta que tú fuiste capaz de resolverlo. ¿Y tú cuál dirías que fue ese proceso de sanarte a ti misma? ¿Leíste, aprendiste, hubo una figura a la cual te hizo decir, hey, el feminismo no es la respuesta? Eso es. Pues de hecho, antes de sanar mis heridas, yo tuve dependencias emocionales, yo no tenía autoestima, confianza. De hecho, al final, ese es el motivo por el cual uno puede llegar a ser dependiente en una relación de pareja, por el hecho de decir, no tienes autoestima, no tienes confianza, no sabes poner límites, tu felicidad la pones en otra persona. Entonces, cuando tienes vacíos, te relacionas desde la necesidad y no el complementarte, sumarte. Entonces, en el momento en el que yo empecé a hacer ese trabajo interno de conocerme, también descubrir mis heridas de infancia, de papá y de mamá, pero no por revolcarnos en el pasado, sino, oye, yo en qué tipo de personas me fijo, qué patrones inconscientes hay por las cuales yo me siento atraída hacia ciertos hombres, si estoy repitiendo patrón, qué es lo que hay ahí. Papá y mamá son nuestro primer modelo de relación de pareja. Entonces, oye, ¿qué he normalizado yo como el amor? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? ¿Cómo me llegó a mí su amor? Entonces, al descubrir todo esto, tanto yo conmigo misma a base de leer, ver vídeos, investigar y también pues acudir a profesionales que me ayudaran, pues fue como dije, ostras, fui sanando cosas, ganando confianza en mí misma. Yo también era una niña muy tímida, o sea, a día de hoy sería como, te digo, hace mismamente 6 años de vas a dar charlas, ponencias, vas a estar en podcast y digo, impensable. Entonces, ese trabajo interior hizo que yo pudiera desprenderme de patrones disfuncionales que me hacían ser sumisa, no expresar mis emociones, no saber poner límites, tolerar cosas que no eran buenas en una relación de pareja. ¿Y qué pasó con conocer la trampa del feminismo? Descubrir que hombres y mujeres no somos iguales como nos venden. Porque si pensamos que somos iguales, que necesitamos lo mismo, queremos lo mismo, nos atrae lo mismo, eso es todo un error. Porque si yo no comprendo las diferencias a nivel evolutivo, psicológico, hormonal, emocional, que nos diferencian a ti y a mí, ¿cómo vamos a poder construir una relación sana? No nos vamos a comprender, va a haber malentendidos, conflictos constantemente. Incluso si a mí me dicen que tengo que ser una mujer empoderada, independiente, ser súper fuerte, no mostrarme vulnerable, que yo puedo sola. Todos estos mensajes al final es como, vale, pues no necesito al hombre. O vale, pues me voy a cerrar en banda. No me voy a permitir tomar ayuda del otro. E incluso voy a pensar que tú, hombre, te sientes atraído por mí al igual que yo por ti. Es decir, digamos, si yo creo que tú, hombre, te fijas en mí, en lo mismo que yo en ti, es un error, porque tú te fijas en una mujer, por lo general, a nivel más instintivo, evolutivo, te vas a fijar en la belleza de una mujer, en que sea joven y fértil. Esto a nivel más instintivo y primario. Y yo como mujer me voy a fijar en un hombre, en su ambición, en su capacidad de liderar, de protegerme, de proveerme. Y no hablamos de proveer únicamente de forma económica, sino también emocional, que me pueda yo relajar y tú sostenerme emocionalmente. Entonces, si a mí me venden que yo tengo que ser fuerte, independiente, me voy a creer que tú te fijas en mí por mi trabajo, cuando tú podrías estar con una chica que te da igual en lo que trabaje, que te da igual que gane esto, lo otro, que sea una líder o no. En cambio, yo sí puedo fijarme en esos rasgos de ti. Entonces, claro, nos venden unas cosas que lo que hacen es que nuestra capacidad de atraernos se vea influenciada por el relato y los mensajes que nos venden. Entonces, hoy en día no sabemos coquetear unos con otros ni seducirnos porque pensamos que seducen unas cosas que realmente no. Luego pensamos que somos iguales, eso modifica nuestras dinámicas de relaciones de pareja. También quieren acabar con la familia cuando es el núcleo de la sociedad. Entonces yo todo eso lo veo como el enemigo número 1 de las relaciones de pareja y por eso veo tan importante hablar de esto y reivindicarlo.
pese a que me tachen de pick me girl, alienada y todas estas cosas. Andrea, mencionaste algo ahorita de seguir un tema importantísimo que es el de las relaciones hoy en día y la cantidad de hombres sin pareja, la cantidad de mujeres que no tienen un buen hombre, es muchísimo y creo que es un problema grave. Pero antes de eso me gustaría regresarme un poquito, bueno, un poquito mucho, al tema de tus patrones de conducta antes, cuando me dices que tocaste fondo. No sé si nos puedes platicar un poquito más de ese momento, porque justamente estaba platicando con Leo y dije, ¿cuánta gente ha de haber hoy en día que nos escucha, que no nos escucha allá afuera, que tienen algún patrón autodestructivo o que están en depresión o que piensan que la vida pues solo es como les tocó y pues realmente no? O sea, me explico como para ver si se pueden ver en tu ejemplo, en lo que tú sabes y también que nos platiques patrones de conducta que tú ves que existen, que pueden llevar a una persona, en este caso a una mujer, a que pues, no alcance esa felicidad y que viva en un mundo que tal vez no es el ideal para ella. Total. Pues lo primero es la falta de autoconocimiento. Es decir, si yo no me conozco, si yo no conozco esas cosas que me perjudican, como pueden ser rasgos de la personalidad, como decíamos, esa autoexigencia y perfeccionismo excesivos, lo que generan es una personalidad de automachaque, autojuicio, que tú, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de si la vocecita de tu cabeza se externalizara y fuera una persona que constantemente te está diciendo eres incapaz, no puedes, no te lo mereces, ya la has estropeado otra vez, no sabes hacer nada, no querrías a esa persona en tu vida. Entonces, imagínate esa voz interna, ese autodiálogo, ese automachaque, lo que puede mermar la autoestima de alguien. Pero a veces vemos que esta vocecita interna viene a veces de lo que has escuchado y visto esos primeros años de vida, porque somos esponjas. Entonces, necesitamos conocer qué ha ocurrido en esos primeros años de vida, como decía, qué has normalizado. Incluso a lo mejor alguno de tus padres era muy crítico y muchas veces en sesión, porque yo también trabajo uno a uno con personas, muchas veces en sesión vemos que ese juicio interno, cuando dices, ¿esto alguien te lo ha dicho alguna vez? Y a lo mejor dicen, pues mi madre o mi padre han sido muy críticos conmigo y ahora esa voz la han integrado en sí mismos y se la dicen a ellos. Entonces necesitamos conocernos, sanar esos patrones de conducta y que entendamos que mi comportamiento actual viene de atrás. Entonces necesito revisarlo para poder cambiarlo. Entonces es autoexigencia, perfeccionismo y también revisar qué entra por mis ojos, qué entra por mis oídos, qué ingiero en todos los aspectos, porque eso sabemos que nos influye anímicamente. Es decir, a lo mejor en tu depresión también influye pues que no entrenas y generas una serie de hormonas positivas para tu estado de ánimo, que a lo mejor no tienes fe en absolutamente nada superior, porque yo he de decir que ahora soy cristiana, pero yo he sido atea durante 20 años de mi vida. Ese es un tema que también vamos a tocar ahorita. Eso es. Ya lo tengo anotado. Claro, entonces esa falta de fe en algo superior que te ayuda, que a lo que recurrir en momentos malos o incluso celebrar los buenos, todo eso también a día de hoy, como no tenemos algo superior en lo que creer, porque se han cargado a Dios, no hay nada, queremos ser nosotros dioses. Y eso nos pone en un estado de profunda depresión. El tema de los móviles, de la dopamina barata. No es normal que los niños bebés en carritos estén con pantallas. Vamos a ver qué... Vale, sí. ¿Qué va a pasar con esos niños que hoy en día están en carritos con móviles? Cuando tengan 5 años, 10 años, 15, 20, ¿eso van a ser adultos funcionales o van a ser adultos que no van a ser capaces de tolerar la frustración, que no van a saber interactuar, que van a poner su validación y su autoestima en lo externo, en un like? Que eso ya pasa a día de hoy. Pero imagínate nosotros que no hemos nacido con eso, pero los que nacen ya con eso, a mí me da verdadera lástima y es algo que me preocupa. El momento en el que entendamos que darle un móvil a un bebé es como darle una droga, darle una raya, en el momento en el que entendamos eso seremos conscientes del problema. Lo malo va a ser que muchos ya van a estar muy perjudicados, porque en los primeros años se forma nuestro sistema de apego, cómo me relaciono con los demás, qué normalizo del amor, si me prestan atención, si me miran o no, porque ya no es solo que el bebé
esté con la pantalla, sino que los padres no miran a los ojos a sus hijos y están carentes de atención. Y esto merma su autoestima, porque no soy merecedora de tu amor, de tu atención, y voy a conformarme con migajas del día de mañana. O no voy a saber lo que es una relación sana porque no lo he recibido o porque no lo he visto en mis padres. O sea, al final son una serie de factores que influyen en tu formación y tu desarrollo como adulto que no las estamos teniendo en cuenta. Entonces, con el tema, por ejemplo, de los móviles es algo muy serio y preocupante que tenemos que tomar conciencia ya, de forma urgente. Justamente el otro día estábamos en Ginebra y había un niño al lado de la mesa al lado. Y cuento esto porque es algo que me impresionó y después vi en las noticias el por qué. Y el niño está regresando un video como de 5 segundos de YouTube en el que un monito hace un dibujo, hacía un ruido y de que un grito y el morro, ¡ah! Y otra vez, y ¡ah! Y 2 horas. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Y después me salió una noticia que esta cosa se llamaba brain rot, que era algo que ya los médicos estaban diciendo como este tipo de videos de 5 segundos que el niño puede repetir así de rápido, pues les está pudriendo el cerebro, literalmente. Porque son tantos picos de dopamina que llega un punto en que el niño necesita más y más y más y más. Y obviamente le quitaban el teléfono un segundo, ¿cómo se ponía? Sí, gritaba y se ponía como loco. Entonces, es una locura. Y regresando un poquito también al tema de tocar fondo y todo eso, es que me interesa bastante que me platiques un poquito tal vez el cómo era tal vez el día a día, porque muchas veces una persona puede decir, es que se veía que estaba contenta o se veía que estaba feliz, tenía hasta novio. Entonces, no sé si me puedes platicar un poquito más de el pensamiento tal vez un poquito más cotidiano y también cómo era tu contacto con, pues, en este caso, con hombres. O sea, cómo eran tus relaciones en ese momento que tú tal vez estabas muy mal anímicamente. Claro, pues mira, o sea, yo lo que siempre digo es que en el momento de la depresión lo que precede esto es, como digo, esa separación de mis padres. Es decir, para mí eso fue algo que me rompió emocionalmente, pero no lo exterioricé. Me lo tragué, me lo comí y a nivel simbólico atracones de comida. Es decir, siempre hay una somatización a nivel emocional, pues pasa algo. Entonces, yo venía de ser eso, como os decía, una chica muy perfeccionista, autoexigente, con una presión enorme. Entonces, ese estrés va por alguna parte. Entonces yo me dedicaba a estudiar. Iba a clase por la mañana y por la tarde seguía estudiando sin parar. Y tenía novio en esa época, tenía amigas y encima yo también me presionaba en dedicarle tiempo a ellos. Vamos, que tiempo para mí no existía. Yo no tenía hobbies, yo no entrenaba, yo comía pues lo que pillara. Entonces en ese momento era como que no tenía nada de autocuidado. Era todo por y para estudiar y para los demás. Ser buena hija. Si, por ejemplo, que mis padres se separaron, yo no externalicé nada. Yo apoyé a mi madre, apoyé a mi padre y yo lloraba a solas. Yo en ningún momento dije, wow, esto me ha roto, papá, mamá, estoy sufriendo. Me lo callé. Entonces, cuando no expresamos nuestras emociones, eso nos pasa factura. Y entonces, precisamente después de eso empecé a comer con ansiedad. Empecé a cada vez verme peor físicamente porque empecé a engordar. No hacía deporte, no me daba el sol. Además, los atracones eran de comida ultraprocesada, galletas, helado, chocolate, pan, o sea, algo muy calórico que me hacía engordar, me veía peor físicamente, mi autoestima mermaba. El novio que tenía en ese momento, como yo me veía peor físicamente, decía, ¿cómo le puedo gustar? Si estoy ganando peso, no me siento merecedora, ¿cómo va a estar con alguien que sufra tanto, que esté tan triste? Pero claro, cuando yo empecé a estar cada vez más triste y ya no podía ocultarlo, mi padre me dijo, ¿pero qué te falta? Eso era lo que tú decías. Si lo tienes todo, si tienes novio, tienes amigas, si sacas 10, porque fui matrícula de honor, fui la mejor de mi clase. Pese a todo mi sufrimiento, yo literalmente en esa época iba a clase, estudiaba, me pegaba atracones de comida, lloraba y vuelta a repetir. Día tras día tras día. Y no me dedicaba tiempo, estaba por y para los demás, no sabía decir que no sabía poner límites, era muy complaciente, me preocupaba en exceso por los demás. Entonces todo eso lo que hace es que no estés contigo, no te cuidas. Entonces todo me influyó. De hecho, en esa época, como digo, esa pareja con la que estuve,
me acompañó, no me dejó, y siempre digo que fue muy buen chico porque con esa edad, además, que teníamos 17, 18, dices, qué necesidad, siendo jóvenes, de a lo mejor si estás casado o tienes una relación formal, a lo mejor, oye, pues eres más proactivo o te resulta más fácil decir voy a permanecer al lado de esta persona en esta mala etapa, pero en esa época que éramos tan jóvenes, pues se mantuvo a mi lado y me apoyó y lo sostuvo como pudo, que obviamente pues bueno, pues como pudo. Entonces en esa época sí que digo que me salvó el hecho de poder, por ejemplo, hablarlo a mis padres y a mi entorno, porque en el momento en el que ya toqué fondo, que pasaron por mi mente el pensamiento de para no sufrir más, debería no estar viva, porque vivir es igual a sufrimiento. Y yo ahí no creía en nada, era completamente atea. Entonces yo me veía con 18 años decir, hasta que tenga 80 voy a vivir sufriendo. No veía ninguna luz, ninguna esperanza, era como, me espera un eterno sufrimiento. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con eso con solo 18 años? Así que en ese momento que toqué fondo, pensé eso, se lo dije automáticamente a mis padres. Dije, sé que les va a doler, sé que va a ser un shock, porque tampoco se lo esperaban, es decir, me veían más triste, peor, pero yo lo intentaba ocultar. Entonces se lo dije, he pensado esto y no quiero pensarlo. Me niego a pensar que esto sea verdad, que mi vida vaya a ser todo sufrimiento. Así que se lo dije a ellos, se lo expresé también a el chico con el que estaba en ese momento, a mis amistades. Entonces, como siempre digo, tener una red de apoyo, ya sea tu familia o amistades, te va a salvar también en los malos momentos. Porque malos momentos siempre va a haber en la vida, pues pueden venir pérdidas familiares, una enfermedad, un mal momento económico, de trabajo. Entonces, la vida va a tener momentos malos, pero si es compartido, se lleva mejor. Por eso también hoy en día nos quieren aislados, individualistas, solitarios, porque si no tienes en quién refugiarte, vas a depender más del Estado o vas a ser más víctima manipulable de colectivos y movimientos que intenten solucionar tu problema. Entonces, lo que siempre digo es que lo que tienes que mirar cuando estás triste, cuando estás pasando por un momento de depresión, como digo, es tu tribu, si no la tienes, buscarla, el entrenamiento, la buena alimentación, que te dé el sol, la naturaleza, que te dediques tiempo a ti. Porque en el momento en el que tú dejas de mirarte a ti y solo miras hacia afuera, pues estás perdido, en el sentido de que necesitas dedicarte tiempo, necesitas saber qué quieres, qué no quieres, porque además si no te conoces ni sabes lo que quieres en la vida, ¿qué personas van a entrar en tu vida? Te vas a conformar con migajas, con gente que no es afín a ti, vas a interpretar un papel, no te vas a permitir ser auténtico, porque muchas personas se relacionan desde la máscara, desde el personaje, que he entendido que así me quieren, si soy el gracioso de la clase, o si soy el rebelde, o si soy la niña buena. En mi caso, ese era mi rol. Cada uno tiene su rol en la vida, porque desde pequeñito a lo mejor entiendes que interpretando ese personaje obtienes la validación de papá, mamá, o te quieren, te miran. Entonces en mi caso era la niña buena. Andrea, ¿has escuchado del eneagrama? Sí. Bueno, el eneagrama, para las personas que no lo sepan, es una herramienta la cual te ayuda un poco a saber acerca de ti, ¿no? Acerca de tus problemas. Y hay algo lo cual me he dado cuenta a través de entrevistar a personas, y es que algo que los define es esa herida de niño, ¿no? Eso que define tu eneatipo, tu personalidad, cómo te desarrollas como persona. Y creo que eso que mencionaste es extremadamente importante. Si tú tienes una herida, la cual claramente tuviste varias, es necesario resolverlas antes de irte a poner en relaciones, antes de irte a poner al mundo exterior, porque como Jordan Peterson, psicólogo, lo diría, tienes que tener tu casa en orden antes de ir a criticar el mundo y antes de exponerte al mundo. Eso es. Y estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje, solo un pequeño matiz, que es que muchas personas, también con el mensaje del amor propio y de sanar, caen en la trampa de decir, ostras, ¿y cuándo voy a estar preparada? O sea, quiero decir, porque por sanar y descubrirte, esto puede ser infinito. Entonces, tampoco podemos esperar a tener toda la casa arreglada y ordenada para entrar en una relación, pero sí que unos mínimos. Es decir,
que tengas una base de quererte, conocerte, saber poner límites, porque si no vas a entrar en relaciones desde esa necesidad y desde el elegir a una persona que quizás no te conviene o que aguantas cosas que no tienes que aguantar. Como digo, yo tuve relaciones de dependencia emocional, me fijaba en malotes que no me convenían, que no cuadraban absolutamente nada con mis valores ni con mi estilo de vida, pero claro, es que en ese momento creo que directamente yo no tenía valores ni estilo de vida, porque vivía por y para lo demás, es decir, salir de vez en cuando con mis amigas, estar con mi pareja, estudiar y ser buena hija, ya está. Entonces, ¿quién era Andrea? Era novia, era hija, era buena estudiante, pero no tenía una identidad mía, ¿no? ¿Qué me gustaba? ¿Qué hobbies tenía? Ninguno. No hacía actividades, no leía, no veía nada. Entonces, nos tenemos que conocer y sanar, pero tampoco caer en el error de sanar, eso es, de estar como en el infinito bucle, porque hay mujeres así hoy en día también, de, wow, es que, claro, hasta que no sane todo, no me voy a relacionar con hombres, porque además cuando me relaciono con hombres se activan mis heridas y estaba mejor sola, más tranquila. Y digo, no es que esas heridas salgan porque has conocido a este chico, esas heridas estaban en ti y se han activado al vincularte. Y hay heridas que solo se sanan en pareja. Hay heridas que solo se resuelven al trabajar en pareja. Hay otras que no, pero hay algunas que tú necesitas estar en vínculo, porque si estás sola no se va a activar esa herida, pero con la pareja es como, ostras, esto no lo había sentido nunca, esta ansiedad o este miedo o esta impulsividad. Y es como, vale, no se trata en ese momento de huir, porque no significa que sea una persona tóxica o que por su culpa tú sientes tal. Es que eso está dentro de ti y tienes la oportunidad de arreglarlo. ¿Que lo arreglas y sigue habiendo problemas en la relación de pareja? Pues a lo mejor es que sí, tienes que dejar esa pareja. Pero hay cosas que se solucionan en pareja y mejora la relación también. No se trata de huir ante el mínimo problema, que se activa una herida o que pasa tal cosa, porque hoy en día también a la mínima nos vamos de las relaciones en cuanto algo falla, y también hay que tener ese compromiso de también se sanan y se trabajan cosas en equipo, como pareja. Yo a día de hoy, por ejemplo, a mí me costaba poner muchos límites y expresar lo que me molestaba. Entonces yo he tenido relaciones de pareja en las que nunca he discutido. Eso sí, el día que me harté, pues para la otra persona era como, ¿qué ha pasado si nunca me has dicho nada? Encima no le das la oportunidad a la otra persona de cambiar, porque si has estado 2, 3 años, por ejemplo, sin haber dicho nada, ¿cómo vas a ver la otra persona que algo no te gusta para cambiarlo, mejorarlo? Entonces también es algo negativo para la otra persona. Entonces, cuando conocí a mi pareja actual, Sergio, al principio de conocernos, porque además era el psicólogo, yo coach, ambos ya veníamos trabajado de nuestras cositas, experiencias y demás. Y al principio de conocernos, pues hablábamos de, pues oye, nuestras luces, nuestras sombras. Y yo le dije, mira, digo, a mí me cuesta mucho poner límites y expresar lo que siento. Digo, y eso me ha pasado factura, porque he ido acumulando y un día explotas. Digo, contigo me comprometo a decir lo que me molesta de una buena manera, pero que eso no nos perjudique. Y me lo prometí. Él también me dijo, prométeme que vas a ser auténtica, que me vas a comentar lo que te molesta. Y así fue. Y esa es una de tantas cosas que nos han permitido construir una relación sana, poder mejorar, hacer reajustes, es decir, esto pues nos molesta o a mí esto me duele, o que sepas que si yo a veces reacciono así ante estas situaciones porque yo tengo tal herida, y no es para justificarnos, sino para comprendernos en el proceso de mejora y acompañarnos, porque él no te va a salvar, o sea, ella no te va a salvar. No nos salvamos, sino que nos acompañamos. El que tiene que cambiar es cada uno mismo. Y tampoco podemos esperar, pues es que veo un potencial en ti. Aunque ahora mismo tengas estas cosas, yo tengo un potencial. Y me pongo a idealizarte. Y eso a lo mejor nunca se cumple, porque yo espero que cambies, pero la cuestión es que tú quieras cambiar. Entonces, se trata también de que cuando estemos con alguien, ambos seamos personas que queramos mejorar, que tengamos una proactividad, que no nos victimicemos, que seamos personas responsables, porque entonces de esa manera sé que, aunque yo tenga mis cosillas y tú las tuyas, pues vamos a ir mejorando. O
Si no, eso no prospera. Y Andrea, ahorita mencionaste algo clave, el tema de las relaciones. Creo que hoy en día cada vez, justo lo que dijiste, a la primera y adiós, ¿no? Porque el feminismo me dice que yo no tengo que tolerar este tipo de cosas. Y fui al Oxxo. Aquí no hay Oxxos. Fui al chino de la esquina, ¿no? Entonces, lo digo como de chiste, pero es la realidad, ¿no? Ahorita ya somos, y muchos hombres también son princesos, o cualquier término de que copos de nieve. Y me gustaría preguntarte, tú ahora sí que lo vives, ¿no? O sea, que lo escuchas de la gente. ¿Qué es lo que has visto que son esas cosas que hacen o sea, cómo se ha transformado las relaciones, cómo se han dañado el término de pareja, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito. Y también, si nos puedes platicar un poquito de esos patrones que tú has visto, tanto en hombres como mujeres, que han hecho que... Así te tornó una panza chido, güey. De seguro el micrófono lo agarró. Y esos patrones de conducta que ves que las mujeres tienen y los hombres tienen, no todos, pero pues, que has visto que ha aumentado y que hacen que nunca puedan tener una relación feliz, ¿no? Tal, sí. Bueno, pues Zygmunt Bauman habla del amor líquido. No sé si conocéis el concepto. No. Bueno, pues el amor líquido básicamente es el concepto del amor que hay hoy en día. Antes era un amor sólido, es decir, unas relaciones siendo más conservadoras, que tenían mayor compromiso, sacrificio, se sustentaban en base a unos valores, pero hoy en día es un amor líquido, es decir, a la mínima nos cansamos, porque si mismamente te vas a Tinder, tienes un catálogo de personas. Entre las personas hoy en día son productos. Las relaciones son transaccionales. Es decir, ¿qué me das tú? ¿Qué me aportas? Y en el momento en el que dejas de aportarme, te descarto, porque hay infinitas posibilidades. Y aparte, hoy en día también tenemos una gran validación externa a través de redes sociales, con subir un stories, una foto, sobre todo las mujeres en la búsqueda de esa validación masculina, que si los fueguitos, que si los emoticonos. O sea, la mujer tiene una constante atención y eso es muy perjudicial también. Entonces, con el tema del amor líquido, lo que vemos es que nos convertimos en consumistas del amor como si fuéramos mercancías, y no hay algo sólido, es todo efímero y quiero la mayor satisfacción con el menor esfuerzo. En cuanto algo me requiere esfuerzo, como puede ser una discusión, afrontarla, sentarnos a hablar de cosas incómodas o que suceda algo grave y seamos capaces de afrontarlo juntos, eso se está perdiendo. Y además, si metemos el factor poliamor, también a través de la liberación sexual de la mujer, la Revolución del Mayo del 68 y todas estas luchas que supuestamente son muy buenas para la sociedad y para las mujeres, lo que ha hecho también es que el sexo se desvincule del amor. Y eso nos hace estar más desprotegidos. No es nada por lo que estar orgullosos, el decir, bueno, pues puedo tener relaciones sexuales con todo el mundo y no va a pasar absolutamente nada. Porque claro, es mi libertad, mi cuerpo, mi decisión, y eso nos desprotege, nos hace estar más vulnerables, porque luego es como, no, a mí no me pasa nada, yo voy en Tinder y con este chico, con el otro, pero luego internamente esperan que les llamen y dicen, mira, qué capullo, no me ha llamado. O sea, te quejas y ¿qué pretendes? ¿Encontrar el amor en Tinder, por ejemplo? Oye, Andrea, creo que uno de los problemas principales de los cuales mencionas también es ¿qué es el amor en realidad? Porque muchos jóvenes, te voy a dar contexto, piensan que el amor es una cosa cuando en realidad no lo es. El amor, en previas generaciones nos hemos dado cuenta que ¿cuánto duraban dos personas juntas? Mucho más tiempo. Se casaban y podían enfrentar los problemas de cara y los podían resolver y seguir con una relación. Ahora vemos una cantidad de divorcios inmensa y creo que eso cae en que la gente ya no sabe lo que es el amor en realidad. Así que me encantaría saber tu definición desde una perspectiva de una persona que ayuda a las mujeres y que aparte está adentrada en el tema. ¿Qué es el amor en realidad? Pues el amor es una decisión. Al igual que ejercitamos nuestros otros músculos, el músculo del amor, el músculo de la voluntad es muy importante, porque creemos que el amor es el chispazo, las mariposas, ese chute de alegría, de ilusión, estoy conociendo a alguien nuevo, esa dopamina, ¿no? Estoy
enajenado, literalmente es un estado alterado de nuestra conciencia. Entonces creemos que es eso cuando realmente amar es una decisión que conlleva sacrificio, que conlleva ser flexibles mutuamente, ceder el uno por el otro, afrontar las dificultades y construir a largo plazo, porque hoy en día es el carpe diem, exprimir nuestra juventud, experimentar, conocer personas, lugares, experiencias, y no miramos a largo plazo. Y cuando eres joven, sí, pues es más fácil caer en eso, obviamente, en el voy a exprimir la juventud, porque es lo que nos han vendido también, porque antaño, ya desde jóvenes, te ponías a trabajar o formabas tu familia joven, es decir, construías a largo plazo, querías una visión, dejar un legado, algo más sólido, pero hoy en día es todo efímero. Así que el amor es una decisión. El amor es el motor que mueve las cosas. Porque, por ejemplo, cuando hay catástrofes como las que podemos ver últimamente a menudo en España, pues en estos momentos la gente se une. La gente le mueve más el amor que el odio, que el miedo. O sea, es decir, nos unimos porque tenemos eso en nuestra genética realmente. Es decir, venimos de una prehistoria en la que la familia y la tribu hizo que la especie sobreviviera, que avanzásemos, que evolucionáramos, y hoy en día es todo lo contrario. Te quieren solo, aislado, débil, triste, porque si tienes una tribu, eres fuerte. La unión hace la fuerza. Entonces necesitamos rescatar el amor, pero el amor de verdad, y entender que las cosas cuestan. Que quieras o no, lo bueno necesita de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Claro, ¿qué pasa? Que también con el tema de la religión, de la iglesia, del catolicismo, es como que el tema del sacrificio de las relaciones de pareja está como mal visto. Hoy en día todo lo que requiere esfuerzo tiene una connotación negativa. Entonces eso también se ha extrapolado a las relaciones de pareja, pero vamos, que hoy en día la gente no tiene compromiso ni en su palabra, ni en el trabajo, es como voy a hacer lo mínimo para que me paguen mi sueldo y tener mi sueldo a fin de mes, o quiero estar fuerte o quiero estar sano, pero veo Netflix en el sofá y como bollos. Pues si quieres tener una buena salud, tendrás que esforzarte por entrenar aunque no te apetezca, por comer sano aunque te apeteciese comer ese dulce. Las cosas que merecen la alegría, que no la pena, pues requieren de tu esfuerzo. Y una relación de pareja es igual. También veo como a muchas mujeres boss baby, influencers, CEOs maravillosas que se esfuerzan por su empresa, pero no se quieren esforzar por su relación de pareja. Entonces, ¿qué sociedad vamos a construir? Esto que mencionaste y justamente con qué sociedad vamos a construir, nos hemos dado cuenta, Nacho y yo, que pues, las sociedades se construyen a través de narrativas, ¿no? Influencias, especialmente influencias del Estado. ¿Qué es lo que traen a la mesa, verdad? Temas como el feminismo, temas como el globalismo, están perjudicándonos totalmente. Yo me doy cuenta. Vamos a analizar un poquito lo que fue tu caso. Fue la separación de la familia, fue el ateísmo, y estas pequeñas cosas que igual y un joven no tomaría por cuenta fueron las que te llevaron a una depresión inmensa. Entonces, y justamente esos mismos problemas que te llevaron a tocar fondo son las mismas soluciones que el Estado está trayendo a la mesa que están tratando de solucionar, es lo que yo trato de entender. Entonces, a mí me encantaría, porque creo que van a haber muchas mujeres aquí que te van a ver como un ejemplo inspirador a seguir, ¿por qué es importante que las mujeres dejen de seguir las modas feministas modernas? Básicamente porque son un instrumento de la política. Al feminismo no le importan las mujeres realmente, no le importamos absolutamente nada. Simplemente ellos tienen una agenda, tienen unos intereses, tienen unos objetivos y nosotros somos meros instrumentos. De hecho, mujeres que han sufrido de verdad a manos de hombres, porque por supuesto hay casos, está claro. Ahora bien, las han cogido y en vez de ayudarlas a sanar, a pasar página, a volver a creer en el amor, ya que han tenido una mala experiencia, las mujeres que han tenido traumas con relaciones de pareja o padre o familiares que son hombres, las cogen y aumentan su odio, aumentan su rabia, su resentimiento y las instrumentalizan para decir esto es
todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen un gen de violador, todos los hombres son malos y en cualquier momento te van a hacer daño porque lo tienen en el ADN, se huele el machismo. Entonces, te venden eso y realmente el feminismo te perjudica porque te hace pensar que eres una víctima, que eres la pobrecita, que eres débil, que no puedes tener voz y voto, que estás oprimida en pleno 2025 en España, que tienes más derechos que los hombres, que estás favorecida legalmente, que tenemos ya casi 500 leyes que nos favorecen a nosotras, supuestamente por compensar la discriminación a nivel histórico. Pues perdóname, pero hayamos estado o no, que también es un tema a debatir, oprimidas, yo quiero ahora la igualdad. Es decir, yo no me quiero revolcar en el pasado y en lo que pasó. Yo quiero que a día de hoy mujeres y hombres estemos igual en el país, porque hay veces que sin querer caigo en el de si ya tenemos igualdad, y es mentira. Por eso, por lo que digo, de que ahora vosotros estáis más perjudicados. Y el feminismo lo que hace es que las mujeres tengan miedo de los hombres a nivel físico y los hombres tienen miedo de las mujeres a nivel legal. Entonces, cada vez menos relaciones de pareja. Buenos hombres que tienen miedo de formar una relación de pareja por si una mujer se le va la cabeza en cualquier momento y pone a su favor la ley y le destrozan la vida. Y si tienen familia y tienes hijos, te destrozan también. Entonces, esto no es un mensaje obviamente pesimista, sino mostrar la realidad, pero mi mensaje siempre es positivo, es decir, no todas las mujeres son así. Y las mujeres lo que tienen que hacer es despertar del feminismo porque realmente no nos ayudan nada. Se aprovechan de nuestras experiencias, nos victimizan y nos debilitan. Porque, por ejemplo, el tema de las cuotas, de las ayudas. ¿Me estás diciendo que entonces yo no soy válida para optar a ciertos puestos o para poder hablar en un podcast? No, claro, tengo que tener una cuota, tengo que tener garantizado un espacio para poder hablar. Yo por mis propios méritos y capacidades, no por ser mujer, sino yo cualificada con mi conocimiento, puedo llegar si estoy capacitada. Pero a mí no que me pongan por ser mujer. Yo no quiero eso. Eso nos debilita, no nos empodera. Realmente ellos nos ven débiles, nos hacen creer que no tenemos las mismas oportunidades, que si el techo de cristal, que si la brecha salarial, todo eso ya está desmontadísimo. Pero es que yo siempre digo, tú como mujer, ¿qué no puedes hacer hoy en día en España? ¿Qué no puedes hacer? ¿Realmente hay un patriarcado? ¿De verdad eres una víctima y estás oprimida? Yo siempre digo, hazte esa pregunta y sé honesta. ¿Qué no puedes hacer hoy en día en España? No existe nada. Claro, entonces, ¿realmente eres una víctima y estás oprimida? O sea, simplemente es ejercer el sentido común y ver la realidad, que tú puedes salir a la calle, que tú puedes estudiar lo que quieras, puedes optar al puesto que quieras, que si trabajas las mismas horas en el mismo puesto que un hombre, ganas lo mismo. Otra cosa es que estéis en distintos puestos, porque tú a lo mejor no quieres estar las mismas horas o quieres estar con tu familia, pero vamos, de todas formas, que todo lo que han hecho en los últimos años, dime tú, ¿por qué se supone que yo estoy más oprimida? Imagínate ocupándome de la casa o teniendo un trabajo que puedo compatibilizar 100% con mi familia, a lo mejor teletrabajo, lo que sea. Pero bueno, imagínate que soy ama de casa únicamente, me dedico a cuidar a mis hijos y mi marido, imagínate que puede proveernos, que hoy en día es difícil, pero por lo que ha hecho la política, el Estado y el supuesto progresismo. Entonces, ya con un sueldo no daría. Pero pongamos en el hipotético caso. ¿Se supone que eso es estar más oprimida que una mujer en una oficina encerrada 8 horas a merced de su jefe? ¿En qué momento nos han vendido esa mentira? Claro, claro. No, eso es toda la razón del mundo y es algo que le han transformado la realidad a las mujeres. Y escuchar esas historias que hay mujeres que realmente se lo compran, hay hombres que se lo compran, es algo muy duro. Nosotros fuimos a la marcha aquí del 8M y estábamos entrevistando a la gente y fue una locura. O sea, la gente, número uno, cosas que me sorprendieron. Mujeres que llevaban a sus hijos de 8, 6, 7 años. Hasta le preguntamos, ¿qué haces aquí? Y volteé a ver a la mamá como de puta, si contesto mal me meten una putiza. Exacto. Pues para reivindicar el daño que le hicimos a la mujer. Pues, ¿qué daño le has hecho tú, niño? ¡Le hicimos! Sí, o sea, ¿qué daño Sí, es sí. mi hijo? O sea, pobre niño, ¿no? Creo que incluso el niño mencionó el patriarcado. Sí, o sea, y otro cuate que le preguntamos a un hombre, oye, ¿qué está pasando? Y se enojó con nosotros de que este espacio de las mujeres, no sé qué. Tú no deberías de estar aquí, de hecho, nos dijo. Entonces, Esta no es tu marcha. la realidad bien distorsionada y
Y una pregunta que a mí me hacen mucho, y también quiero compartir la pregunta, es, ¿ustedes son los que hacen este problema más grande hablando de esto? Yo creo que no. Yo creo que el mal está muy cómodo cuando no hablamos de él. Cuando dejamos, y eso es lo que quieren pues, las élites, el gobierno, la política, quien sea la persona que esté moviendo los hilos de este tipo de cosas, pues es lo que le conviene. Si no hay creadores de contenido como tú que estén alzando la voz para sanar o para ayudar a que las personas sanen sus relaciones, pues es la toda madre. Pues que se sigan, porque ¿qué significa que haya menos relaciones que funcionen? Pues número uno, menos población, que es algo que buscan. Que por eso impulsan todo el lobby LGBT y ojo, esto no es nada contra los homosexuales. Todo lo contrario. O sea, eso es una etiqueta. LGBT es una etiqueta, como le gusta etiquetarnos hoy en día a estos políticos. Entonces, van haciendo... Todo es parte como de una agenda. Si no crees en Dios, pues también es menos probable que tengas una familia grande. Es pura estadística. Hoy en día hay más hogares en España con perros que con hijos. Perrijos. Perrijos. Hoy en día la mayor causa de muerte de jóvenes es el suicidio en España. Eso es una locura. ¿Y por qué es? Pues por la falta de sentido, que es justo lo que tú mencionas. Y generalmente hablando, si tienes una buena pareja, pues es una pareja que te va a acompañar en las buenas y en las malas, te va a levantar cuando te vea mal, te va a decir, oye, mi amor, levántate, vamos a ser equipo, vamos a construir algo bueno juntos. Pero, ¿qué pasa cuando no la tienes? ¿Qué pasa cuando te llevan diciendo, desde que tienes 6 años, tu mamá te llevó a la marcha a que cantaras que el violador es un hombre? Pues el violador ya es todo hombre. Y todo hombre es malo. ¿Sabes qué, Nacho? Te voy a añadir ahí en un tema también. Y es que creo que no estamos haciendo el problema más grande. Es que, como tú lo dijiste, el mal está ahí. Lo que pasa es que el mal, el Estado, los políticos, el orden mundial, ellos creo que son muy inteligentes porque, digamos, eso que mencionaste de la historia, saben cómo tocarla y en qué momento tocarla. Y yo me puedo recordar un poquito la historia y mirar a la Rusia socialista y cómo utilizaban esas heridas de los obreros, por ejemplo, para agitarlos y que se volvieran locos y que fueran a atacar al gobierno actual. Eso es lo que ellos hacen con el feminismo. Yo hago este ejemplo. Ellos ven esa herida histórica de las mujeres y tocan esa herida y dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de cómo te atacaron? ¿Te acuerdas de cómo te trataron? Ve y ataca. Ataca al hombre. Cúlpalo. Él es el culpable de todo esto. Ellos han hecho un sistema solamente para los hombres. ¿Y qué causa esto? Destruyes una familia. Destruyes una relación. Le cuentas a tu hijo con el cual te quedas con tu hijo como una mamá. ¿Y cuáles son las ideas que le metes a tu hijo? Es la culpa del hombre. El hombre está mal. Luego ese hijo va a ver a su papá y él lo ve como lo que estaban cantando los niños en la marcha del 8M. El violador eres tú. Ahora él automáticamente hace en su cabeza, mi papá puede ser un violador. Y yo. Un violador en potencia. Soy un violador en potencia. ¿Qué hago? Pues mejor me hago mujer. Así como... Me hago mujer o me intento deconstruir yendo en contra de mi naturaleza, de mis instintos, y luego pasa lo que pasa con algunos políticos de izquierda, que les sale a trompicones ese instinto y luego son peores que otros. Es que como los políticos de izquierda son los primeros en escándalos de violencia, Claro, ¿no? es que si reprimes tus instintos, si no te permites ser un hombre con tu masculinidad, con tus atributos característicos, porque yo como mujer tengo una serie de atributos por ser mujer y tú otros por ser hombre, y nos diferencian. Si tú reprimes eso o yo reprimo eso o vamos en contra de nuestra naturaleza, eso va a salir por algún lado. O sea, lo que reprimes luego sale más fuerte. Claro. Y Andrea, me gustaría tocar un tema, regresándonos un poquito al tema de las relaciones, porque creo que es de suma importancia y creo que tú también lo crees. No sé si nos puedas, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta para partir a abrir este tema, es ¿en qué momento tú dirías que ya una relación se está volviendo dependiente? Porque creo que ya con el contradiscurso que hay es, pues a la primera me voy para que no voy a ser dependiente de ti, porque a mí me dijeron que yo no puedo ser dependiente y no quiero crear una relación dependiente. Y es como de, oye, pues no hice nada, ¿no? O me equivoqué una vez, o no sé. ¿En qué momento tú crees que esto pues ya es dependencia o no es dependencia? Que es de que, oye, pues un error. Pues lo primero de todo diría que los seres humanos somos interdependientes. Es decir, que eso de la independencia absoluta tampoco es un objetivo al que debamos llegar, porque somos interdependientes, somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros. Esa tribu de la que hablábamos, esa familia, ese tejido social, en general, todo eso lo necesitamos, siempre lo hemos necesitado. Entonces, eso de no depender absolutamente de nadie, poder solo absolutamente con todo, no es sano. Entonces, primero tenemos que entender que hasta cierto punto
somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros mutuamente. Además, si yo honro tus diferencias, lo que a ti te caracteriza y lo que a mí me caracteriza, nos complementamos. No hay que competir, no hay que luchar por, sino respetar. Porque de hecho, digamos que el tema de la dependencia emocional, que yo misma lo he vivido y sé lo que lo caracteriza, y es que tu mundo sea únicamente esa persona. Tu felicidad es únicamente esa persona. Yo me acuerdo que con esa pareja que tuve dependencia emocional, yo la veía solo los fines de semana. Bueno, pues de lunes a viernes yo lloraba y sufría. Mi vida no tenía sentido. Y el fin de semana era la persona más feliz. Y el domingo por la noche, cuando me tenía que volver a mi casa y volver a pasar 5 días sin esa persona, me quería morir. Lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, mi única fuente de alegría y felicidad era esa persona. Aparte, mi autoestima o mi validación la basaba en él. E incluso por mucho que me dijera, ojo, yo no me lo llegaba a creer. Es decir, por mucho que me dijera que me quería o que era preciosa o que era muy buena, yo decía, no, en cualquier momento se puede cansar de mí, en cualquier momento me va a abandonar. Tengo que tener cuidado. Y además, cuando eres dependiente, para que la otra persona no te deje, intentas que esa persona también sea dependiente de ti. Entonces, haces lo imposible. Eres la mejor, le das tu 100% hasta tu 200. Entonces, al final también haces dependiente a la otra persona de ti. Es como, quiero ser imprescindible para que él no me deje a mí. Entonces, intentas ser la mejor, darle todo, que nadie te supere para que no te deje. Entonces, la dependencia emocional, cuando realmente es algo dañino, es cuando no tienes autoestima, no te das un autocuidado, tu felicidad la basas en estar al lado de esa persona. Cuando te separas de esa persona, tu mundo se termina. Es decir, como decía, de lunes a viernes mi vida no tenía sentido y yo sufría y estaba deseando volver a verle. Entonces, todo eso sí que es patológico e incluso genera una relación tóxica, porque esto genera al final problemas. La otra persona también sufre, porque si yo pongo toda mi felicidad en ti, qué presión, ¿no? Qué gran responsabilidad el hacerme tú feliz a mí. Y cuánta exigencia te pongo, cuánto te idealizo. Eres como eso, mi todo. Entonces, y como yo soy dependiente de ti y no quiero que me dejes, tolero todo de ti. Y no expreso lo que me molesta, no te pongo límites, no vaya a ser que te enfades y me dejes. Entonces, eres más complaciente, no te quejas. Digamos que todas estas cosas que he mencionado definirían esa dependencia. Pero que en una relación normal y sana, como digo, hay una interdependencia y claro que quieres estar al lado de la otra persona, claro que la necesitas, en cierto modo, pero no desde que llene tus vacíos, sino de que, oye, pues quieres estar con esa persona. No sería como una necesidad dañina de sin ti mi vida no tiene sentido, sino de, oye, pues sí que te elijo cada día, sí que quiero estar contigo. ¿Y podría estar sola? Sí, pero es que quiero estar contigo, elijo ser compañeros de vida. Entonces, en esa interdependencia, pues sí, ostras, yo soy mejor a tu lado o tú eres mejor a mi lado. Entonces, nos necesitamos para ser mejores, por ejemplo. Y una pregunta. Ahorita mencionaste el ejemplo de una relación dependiente con una persona o ambos tienen dependencia de... Que generalmente creo que es una, no sé. Creo que una puede ser más dependiente. Sí, claro, sí. Aunque hay casos en los que ese nivel yo ya no lo he vivido, pero sí que hay relaciones en las que son igual de dependientes y entonces la relación es muchísimo más tóxica que si solo uno es dependiente, claro. Ok. Y en este caso que nos platicas, no sé cómo sea, digo, tú estuviste ahí en ese punto, fuiste dependiente, quiero pensar, me pones el escenario en el que no estabas con esa persona y tu mundo se desmoronaba, estabas con él y tu mundo era el mejor mundo, que a ver, creo que es algo bueno, pero cuando estás mal sin esa persona, pues ya no es bueno, ¿no? Está bien estar bien con la otra persona, es lo que quiero decir. Claro. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo tú recomendarías que se sanen esas heridas? ¿Tú recomendarías seguir con esa relación? ¿Crees que es algo saludable? ¿O hasta que sanes, que es algo que... O sea, mi pregunta es, ¿se sana solo o se sana en pareja? Ese tipo de cosas, esa herida. Y es que justamente también hablamos de un tema en uno de los primeros podcasts que tuvimos con Mike de la Cruda Verdad, con uno de los podcasts, y justamente hablamos acerca de eso, de cómo resolvemos los problemas los hombres y las mujeres.
porque creo que la resolvemos de manera muy diferente. Total. Las mujeres prefieren tener una conversación, en cambio el hombre, cuando tiene un problema, creo que es, déjame solo y me voy a ir a encerrar y resolver este problema. La cueva. Total. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo enseño a las personas que están solteras o que, aunque tengan pareja, vienen a mi consulta, o parejas que trato en sesión. Yo siempre, aparte de tratar heridas y demás, lo que siempre explico son las diferencias entre hombres y mujeres, efectivamente, que lo tratamos de diferente forma. Entonces, con el tema, por ejemplo, de la dependencia y de estas cosas, se me ha ido el hilo. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, es que la pregunta era que, en tu opinión, ¿tú crees que una persona que es dependiente pueda Sí. sanar esa herida solo mientras Vale. está con la Vale. persona que es dependiente? En mi caso, he de decir que estando en esa relación, que también, claro, tenía depresión. O sea, creo que no lo he mencionado, también tenía depresión. Entonces, como yo tenía tanto sufrimiento y tanto dolor, también puse mi felicidad en la otra persona. Entonces, yo, estando dentro de esa relación, como comencé ese trabajo interior de sanar mis heridas y conocerme, sí que pude estar con él sin ya ser dependiente. O sea, yo lo logré. Ha habido otras relaciones en las que al salir de esa relación me he dado cuenta de cosas y las he cambiado. Entonces yo creo que es cuestión de la voluntad de uno y de ser consciente de que tiene un problema. Porque yo al principio me acuerdo que había amigas que me decían que era dependiente y yo me enfadaba y decía, yo no soy dependiente. Yo no lo reconocía, yo no era capaz de verlo. Pero claro, como digo, yo a lo mejor estaba mal por la depresión o no estaba al lado de esa persona y a lo mejor esperaba que él me llamara o que a lo mejor no saliera con sus amigos para estar conmigo. Imagínate qué responsabilidad encima sin decirle nada, porque como tampoco me comunicaba, pretendía que fuera divino, que eso le pasa a mucha gente, de si me quieres deberías saber esto, si me quieres deberías saberlo y si te lo pido ya no lo quiero. Y es como, no somos adivinos, tenemos que expresar nuestras necesidades, lo que nos molesta, lo que nos gusta. Entonces, en ese caso, yo diría que se pueden sanar cosas en una relación de pareja, pero primero tienes que ser consciente y tener esa voluntad de cambiarlo. También te digo, puede que cuando estés en esa relación de pareja y sanes tus heridas, a lo mejor ya no quieras estar con esa persona. Porque si la persona que entró en esa relación tenía una serie de heridas, era dependiente, deja de ser dependiente, sanas ciertas heridas, a lo mejor esa persona ya no la consideras que es para ti. Porque entraste con una serie de heridas que te hicieron sentir atraída que luego ya no tienes. Por eso hay veces que uno mejora en una relación de pareja y a lo mejor no evolucionáis hacia la misma dirección, o a lo mejor como tú sanas cosas ya esa persona no encaja contigo. Eso también hay que ser conscientes, es un aviso, pero obviamente es algo positivo. Es decir, te has conocido, has sanado cosas y te has dado cuenta pues, de que a lo mejor esa persona ya no es la adecuada para ti. Porque a mí me pasó eso justo. Yo entré siendo una persona que no estaba todavía en depresión, pero estaba yendo hacia. Y tenía un estilo de vida, una serie de cosas, mis heridas, la depresión, y estuve con esa persona varios años. Pues a mitad de la relación yo de repente me conocí, establecí mis valores, de repente me hice preguntas, empecé a ser más profunda, más intensa, a ver vídeos, podcasts, leer libros de desarrollo personal, y esa persona seguía siendo al igual que la relación. Y yo al principio no tenía mis inquietudes, no me conocía. Entonces, claro, empecé a decir, ostras, ¿qué tengo en común con esta persona? O, ostras, yo tengo ahora unas inquietudes, unas ambiciones y una visión de vida a largo plazo que esta persona ya no comparte. Entonces, para mí fue complicado terminar esa relación y dar el paso, pero obviamente fue algo necesario y que tenía que ocurrir, porque yo, antes de sanar y después de sanar, por así decirlo, eran dos personas distintas, dos Andreas. De hecho, yo a día de hoy, que el otro día, por ejemplo, en Instagram, puse mi historia, ¿no? Como todos estos años. Y dije, madre mía, es que yo siento que he vivido 4 o 5 vidas, literal. O sea, cada etapa, como cada salto cuántico de
crecer, de mejorar, de sanar algo o de mejorar profesionalmente o de tener una relación u otra, sinceramente es como si hubiera vivido 5 vidas y soy diferente, son distintas versiones de mí y no considero que una mejor que otra, sino bueno, todas necesarias para estar aquí a día de hoy. Pero sí lo que siento es que cada persona al terminar una relación sí que debe hacer el duelo. Porque yo en el pasado también encadené. Y claro, si encadenas, no puedes hacer introspección de... Es encadenar, perdón. Encadenar relaciones es terminas con una y te vas con otra, o no has terminado una relación y ya estás ilusionada con otra persona y la dejas ya porque sabes que vas a estar con otra. Justamente le mandé un meme a Leo que dice tu compa que... Como dice el Temacho, no sé si lo has visto, pero dice tu compa. Bueno, dice tu compa cuando ve a su novia con el nada que ver, a su exnovia con el nada que ver, y aparece el güey cantando. Sí. Entonces es justo lo que dices, ¿no? De que muchas veces no le damos ese duelo que tú dices que es necesario. Es necesario, sobre todo por decir qué hice mal en la relación, qué hizo mal el otro, qué me ha gustado, qué no me ha gustado, cuáles han sido mis aprendizajes y qué quiero hacer mejor la próxima vez. Es decir, tiene que haber un espacio de reflexionar, de saber lo que quieres o no en el futuro, porque si no, encadenas y repites patrón. O sea, es eso, es repetir patrones porque no he aprendido de esa relación anterior, ni he aprendido de mí, ni me he mejorado yo. Entonces voy a seguir obteniendo los mismos resultados, digamos. ¿Y tú crees que una persona que quiere terminar una relación puede autosabotearse porque no tiene el valor para terminar esa relación? Sí, por supuesto. Hay gente que incluso llega a ser infiel para ver de manera muy inconsciente, porque claro, ese autosabotaje, habrá personas, obviamente, que lo hagan estratégicamente, de decir voy a empezar a estar más distante para ver si me deja, o voy a comportarme peor para ver si es esa persona la que me deja a mí, no a ella. Pero sí que es verdad que a veces es más inconsciente y te puedes autosabotear. Y entonces es como, bueno, pues empiezas a hacer cosas sin ser consciente para terminar esa relación, por supuesto. Y una pregunta que creo que es clave, que digo, yo sé que es difícil en gustos colores y en gustos se rompen géneros y muchas frases para dar a entender que cada quien tiene lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero creo que hay cosas que a lo masculino lo atraen y hay cosas que a lo femenino lo atraen y son inherentes a la persona en promedio. Sí. Y creo que muchas de esas cosas se han perdido en los hombres y en las mujeres. Y sobre todo en España es algo que lo veo mucho. Te quiero preguntar, para un hombre que diga, oye, ¿qué cosas tengo que mejorar para conseguir pareja? Porque sobre todo en el caso de los hombres, es una cosa innegable que el 90% de los hombres, el 90% de los hombres se pelea por el 10% de las mujeres, ¿no es así? ¿O es al revés? No sé cómo lo había escuchado. Pero lo que quiero dar a entender es que las mujeres pueden escoger muchos, pero escogen entre muy pocos hombres. Claro, hay un reducido porcentaje de buenos hombres o hombres de alto valor, hombres alfa, como lo quieras llamar, que pueden elegir, digamos. Claro. En cambio, las mujeres, incluso estas mujeres body positive que tienen sobrepeso, incluso pueden llegar a tener relaciones sexuales. En cambio, si fuera al revés, sería complicado. No pasaría. O sea, ese hombre con sobrepeso, que no tiene autoestima, que no tiene confianza, no se come un colín, y esa chica va un sábado a una discoteca y... Es la sensación. Valiente. Es la sensación. Sí, y esto es la pura realidad. Por eso antes también hablaba de la validación masculina en redes sociales, de que esa mujer sube un stories o sube una foto así un poquito tal y va a tener la bandeja de mensajes llenísima. Pero claro, porque también nos han vendido eso, ¿no? De mujer empoderada, de que ten tu ganado, como se dice hoy en día. Ten tu ganado detrás que te entretiene. Entonces, hoy en día se ha distorsionado lo que es la feminidad y a los hombres les han hecho sentir culpables por ser masculinos. Por eso hoy en día, hace un tiempo comencé un proyecto con mi pareja y lo hemos llamado Despertar Masculino y Femenino. Entonces lo que hacemos es trabajar con hombres y mujeres solteros o en pareja para desmentir todos esos mitos del feminismo, del que somos iguales, y al final lo que hacemos es decir una feminidad sin distorsiones, una masculinidad sin culpa, que los hombres vuelvan a ser masculinos, que las mujeres sean femeninas, que entendamos nuestras diferencias para tener relaciones sanas, que entendamos qué necesita la mujer y qué necesita el hombre
convertirse en la persona capaz de atraer y mantener una relación sana y con valores. Porque efectivamente, sin valores estamos perdidos. Entonces, las mujeres han de ser femeninas, pero no que tengan que ser, sino que si tú sigues tu esencia natural, vas a serlo. El problema es que estamos desconectados o queremos luchar contra, porque la feminidad se asocia a vulnerabilidad, se asocia a sumisión. Es como, pues eres una mujer oprimida, sumisa, que eres una flor delicada y que tienes que hablar fuerte y ponerte a la altura de un hombre y tienes que competir con él y tienes que ganar más y tienes que ser insuficiente. Todo lo que le critican al hombre. Eso es. Eso lo hablamos mucho. Lo que antes se criticaba del hombre, que podía ser, pues es más frío, pues es un tiburón, pues es un Don Juan que se acuesta con todas las mujeres o que es infiel, que no está con su familia, que prioriza su carrera profesional antes que estar con sus hijos y su mujer. Pues todo eso lo quieren imitar. Ahora la mujer empoderada es el hombre que pretenden también deconstruir. Es decir, también quieren acabar con ese tipo de hombre. Claro. Entonces, al final, cada uno va por su lado, confusión, reniega lo que eres y lo que te caracteriza y por eso cada vez estamos peor. O sea, se supone que estamos más conectados que nunca con Internet, se supone que tenemos más opciones que nunca, disponibilidad de tener sexo, apps como Tinder, que tienes la libertad, que puedes ser poliamor, que puedes tener relaciones abiertas, pero realmente es cuanto la gente está más sola. ¿Y tú, por ejemplo, qué dirías que son esas cosas que... Porque, por ejemplo, yo en un momento tal vez escuché este discurso antes de pensar como pienso y decía, ok, chingón, tengo que ser masculino, ok. ¿Dónde empiezo? Claro, eso es. No sé si tengas como Sí, este total. tipo de cosas. Sí. Hay cosas que necesita la mujer y cosas que necesita el hombre. En el caso del hombre, construir una gran autoestima, una gran autoconfianza, de pues tener capacidades y habilidades sociales, de poder hablar con una chica o con tu entorno, de ir a un sitio y hacerte notar, es decir, tener como unas habilidades sociales que te hagan transmitir una seguridad, porque como decimos, si nos remontamos a lo más primitivo y evolutivo, el hombre era ese líder, el que protegía a la tribu, el que salía a cazar o el que generaba pues esa autoridad en la tribu. Entonces las mujeres necesitamos seguridad. ¿Por qué? Pues porque también si nos remontamos a lo más primitivo, la mujer necesitaba la seguridad de un hombre para mantener esos hijos, para ella encargarse de cuidar o de recolectar, pero al final ellas eran las recolectoras las que generaban también tejido social, es decir, las que mantenían y preservaban la tribu, las conexiones sociales. Es decir, por ejemplo, yo con mi pareja a día de hoy, pues a lo mejor es como, pues yo hablo a mis amigos, yo hago las quedadas, no sé qué, y él pues a lo mejor se puede encargar de otras cosas, ¿no? Y yo pues mantengo ese tejido social. Entonces, ese hombre tiene que empezar a construir su autoestima. ¿Y cómo? Pues oye, conociéndose también a sí mismo, entrenando fuerza, pero no, ojo, esto es un mensaje importante, no tienes que estar hiper mega fuerte, no, o sea, es una cuestión de que tú te cuides a ti y eso te genere seguridad. O sea, no es entrenar por ser un bicharraco y estar súper fuerte, sino de que tú te sientas bien con tu físico y que te sientas, pues eso, con la capacidad de incluso ejercer violencia sin ejercerla, porque eres un buen hombre y tienes unos valores y sabes que puedes dialogar en vez a lo mejor de ejercer la violencia, pero si la tuvieras que ejercer eres capaz. Y eso a mí me da seguridad de que voy a estar protegida. Y eso no es machista, eso no es retrógrado, eso no es nada malo, sino simplemente que hemos tenido una serie de roles o de atributos tú y yo, y eso hacía que estuviéramos juntos y que nos complementásemos, porque no era de que tú fueras mejor que yo porque tú cazaras, no, es que las mujeres eran veneradas por el don de poder traer vida. Entonces se las protegía, no es que se las oprimiese, no es que se las viera como seres indefensos, no, es que valoraban tanto su vida y la capacidad de traer vida que las querían proteger. No era una cuestión de tú no vales, tú no sirves, no, es que prefiero que estés en casa cuidando a nuestros hijos a que te vayas a la guerra o a que salgas a tal sitio y te pueda pasar algo.
porque ponemos el contexto también histórico de, pues antes valía más la protección y la seguridad, si nos remontamos a otras épocas históricas, eso era más importante que la libertad, supuestamente. Es decir, digamos que las mujeres renunciaban un poco a esa autonomía a cambio de protección, porque era más valiosa. Es decir, los niños y las mujeres primero. Esto era un código de caballerosidad, de protección, y no había nada malo en eso, simplemente que se veneraba esa vida. Entonces, volviendo a esa masculinidad, ese hombre, pues esa seguridad, habilidades sociales, no consumir porno. Qué importante es eso. Alimentarse bien, naturaleza, sol, buenos hábitos, también dejar de depender de esa validación femenina, sino, oye, yo construyo mi autoestima y no tengo nada que temer a la mujer. Puedo hablar con ella, yo construyo mi camino. Es decir, por ejemplo, los MGTOW es como los hombres que siguen su propio camino. Bueno, o sea, yo considero que los hombres han de fijarse en ellos y construir su camino, pero eso no quita que formes una relación de pareja ni una familia. Pero me refiero de constrúyete a ti, a tus habilidades sociales, tu profesión, no consumas porno, aliméntate bien, entrena, que te dé el sol. Es decir, que seas el hombre en el cual se fijaría la mujer que tú quieres. Es decir, te fijas en una mujer y dices, vale, ¿qué tipo de hombre estaría con ella? O sea, ¿qué hombre va a elegir ella? Pues empieza a serlo. Oye, Andrea, te acabas de aventar un montón de información y me encantaría preguntar y hacer notas también. Sí. Pero una de mis preguntas, primero que nada, y es basada en un libro el cual yo valoro bastante, se llama El Camino del Hombre Superior por David Deida. Qué joya. Y en El Camino del Hombre Superior de Muy buen David libro. Deida, él menciona que, número uno, un hombre debería de tener un propósito. Y número dos, el propósito del hombre tiene que ser más importante para él que su propia relación. Total. ¿Qué opinas acerca de esa pregunta? Totalmente de acuerdo. De hecho, en el libro se menciona que si, por ejemplo, tienes una oportunidad profesional, que no reniegues de ella por la chica que te gusta, porque eso va a pasar factura, porque la mujer quiere que tú seas el líder y que tú te fijes en algo más allá de ella. Es decir, que no seas su felicidad, que no seas su único objetivo en la vida, sino que tengas tus cosas y que ella, pues, que seas elegida por él, pero que no seas la única cosa en su vida. Entonces, esto deben entender los que muchas veces, por ser el chico bueno, ese nice guy, se piensan que van a obtener más de la mujer cuando la mujer necesita que tú le pongas límites, la mujer necesita que tú te impongas, que seas un hombre con esa determinación, con tus convicciones y que no le digas a todo que sí, que no le dores la píldora. Es decir, sé firme. ¿Por qué? Porque la mujer te pone a prueba. Mi chico habla mucho de eso, ¿no? De esos shit test, esos test de mierda, literalmente. Es decir, la mujer te va a poner a prueba, te va a poner a veces en tesitura. Es decir, amor, ¿puedo salir a bailar con mis amigas esta noche? A un centro que está de moda. Dile que sí, ya verás. Es decir, ojo, que hay muchos hombres que están tan deconstruidos que es como, sí, no pasa nada. Y de verdad que sienten que no pasa nada. Pero, y llévate a mis amigos. pero si eres un hombre al cual eso le parece mal, o dices, ostras, ¿qué necesidad tiene mi chica? O ¿qué hay más allá? O, oye, es un sitio peligroso o en el que, como siempre decimos, si juegas con fuego te quemas. Entonces, no es lo mismo que un hombre vaya a una discoteca que una mujer vaya a una discoteca. ¿Por qué? Porque al hombre no le van a entrar las chicas. En cambio, a las chicas tiene todo ese ganado que le va a entrar. Entonces, en el mejor día llegan las mujeres. Es la claro, realidad. o sea, me refiero que es muy poco probable. Entonces, no es lo mismo. Y cuando digo todas esas cosas es como, ¿qué acabas de decir? ¿No? Que una chica y un chico no es lo mismo. O sea, que uno vaya a la discoteca y la otra vaya, no es lo mismo. Entonces, si eres un hombre con convicciones, exprésalas, pon límites, porque escúchame, si ella no las quiere porque ella también tiene una fuerte convicción del otro lado, mejor, porque así te libras de ella. Es decir,
Tú tienes que ser como eres, tanto ellas como ellos tienen que ser como son, para ver si encajan o no. Es decir, si yo te digo, ay, sí, mi amor, sale fiesta, sí, sube todos los stories que quieras, sube esa foto en bikini, no pasa nada. Bueno, todo ese tipo de cosas, luego, claro, llega un tiempo en el que a lo mejor tú dices, ostras, no quiero esto. Oye, cariño, estas fotos que subes, pero si llevo subiéndolas un año, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué machista? No, pues sé machista desde el inicio y mira a ver si ella acepta tus límites o no. Esta cosa que tú mencionas, la cual es que el hombre no tenga ideas, no tenga convicciones fuertes, es algo lo cual yo me he dado cuenta en la mayoría de jóvenes amigos míos, los cuales es que realmente la agenda, los medios, la narrativa, te lo ha hecho claro de que, honestamente, tienes que ser un tibio. No tienes ideas propias. Tienes que seguir lo que diga tu mujer, tienes que seguir lo que los demás digan, porque si no les vas a caer mal. Ya no les vas a gustar si tú sales con tus ideas drásticas. Y eso es uno de los mayores problemas, creo yo. Y como tú lo dijiste, debes de demostrar tus valores desde la primera cita, ¿no? Y si esa persona no va con tus valores, porque tú en verdad crees en tus valores como un hombre, y creo que eso es muy importante para los hombres, que si tú vas a tener tus convicciones, pruébalas. Que realmente sean buenas, que realmente las hayas estudiado, que sean fuertes para que el día en que llegue una mujer, que tengas una cita con ella, puedas ser lo suficientemente fuerte para decir, esta relación es para mí. Y camines por la puerta. Porque luego empiezas a mentir y ya en la primera cita, pues como viste que ella es vegana, pues tú también te volviste vegano y puta madre. Exacto. Y ya no puedo comer carne enfrente de ella. Exacto. Sí Y ella pasa. misma lo nota. Ella misma lo nota, ¿no? Como de que, ya. Ok, entonces así va a ser. Todo va a ser por mis reglas. Claro, entonces es algo perjudicial, tienes que ser auténtico, tienes que mostrar lo que realmente quieres porque es el filtro y como decíamos antes, para poner en la mesa lo que tú quieres y lo que no, te tienes que conocer y tienes que tener esa autoestima y confianza para expresarlo y poder renunciar a ella si no es la chica para ti, porque también muchos hombres, como decía, pues basan todo en, o a lo mejor se guía mucho por el impulso sexual y entonces ya no piensan con la cabeza y se empiezan a meter en la relación, en la dinámica tal y de repente dicen, ostras. Entonces tienes que conocer verdaderamente a la mujer, que de hecho hoy en día, como decíamos, los hombres que tienen tanto miedo de, oye, ¿y si esta mujer en algún momento usa la ley y me perjudica? Bueno, pues asegúrate lo máximo posible de cuáles son los valores de esta mujer, cuáles son sus convicciones políticas, si tiene una ideología, si sigue movimientos. Saca temas de conversación a ver cómo piensa, porque es importante. Es decir, Claro. ¿es familiar, no es familiar? ¿Quiere tener hijos, no quiere tener hijos? ¿Es feminista, no es feminista? ¿Le encanta el progresismo y la famosa agenda? Tienes que investigar para saber dónde te metes literal y no literalmente. ¿Y qué le dirías a... ¿Y qué le dirías a estos hombres que... Sí, yo creo que es más común en los hombres. A estos hombres, bueno, y en las mujeres también es común. Hombres y mujeres que escogen a su pareja ya saben que, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, una persona que andaba con algún hermano mío, en su momento no decía que no quería tener hijos. Entonces, mi hermano sí quería tener hijos y yo hablaba con él. Decía, oye, cabrón, pues, tú quieres tener hijos y ella no, ¿qué pedo? Pues ya después la convenzo. Típico. ¿Tú cómo crees que acabe esa situación? Acaba mal. Siempre digo... O sea, tú dirías, mejor no empezar. Claro. Es decir, ¿puede cambiar? Sí. Pero ¿y si te tiras 5 años con la persona y tú sigues en tus 13 y ella en sus 13? Has perdido 5 años pudiendo haber estado con una persona con la que de verdad compartes una visión a largo plazo. Entonces hay gente como dice, ya, pero ¿y qué hago? Pregunto al inicio si quieren tener hijos. Se va a asustar. A ver, si alguien se asusta por esta pregunta, mira... Qué bueno que no estás con él. Sí. Claro, seas mujer o hombre, no tienes que tener miedo de hablar estas cosas al principio, porque, o sea, que yo te diga, oye, ¿y tú en un futuro quieres formar familia? No significa que te acabo de conocer y quiero que seas Sí, el padre de mis hijos. sí, no, sí, te claro. es como... Conociendo. Claro, o sea, igual la gente dice, ¿cuál es tu grupo de música favorito? ¿Qué más da? O sea, eso no va a determinar tu relación de pareja. Hay que hacer preguntas profundas para conocerte profundamente y saber si vas a encajar o no con esa persona, porque si no, ¿qué futuro se espera? Entonces, siempre digo, si hay cosas que de verdad
diferencias que os repelen, porque hay diferencias que te pueden complementar, pero si algo te repele, pues no inicies la relación efectivamente. No esperes a que esa persona cambie porque a lo mejor no cambia. Entonces, ¿para qué has iniciado esa relación a lo tonto si vas a sufrir porque en algún momento lo vas a dejar? Por algo que ya sabías que iba a pasar. Oye, Andrea, ya para no quitarte más tiempo a ti, que nos estamos alargando, esto podría durar 4 o 5 horas. Total. Sí, de hecho creo que vamos a tener que tener parte 2. Yo encantada. Y hay 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Dale, Le doy yo con la primera. La primera es, ¿quién es la persona más increíble que has conocido? Uf. Voy a decir mi pareja. Aquí reivindicando el amor. Bien, Bien, aquí tenemos a la pareja aquí fuera de cámara, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque para mí es un buen hombre, de estos que le digo a las mujeres que existen. Es decir, un hombre con valores, con autoestima, familiar, leal, que yo me emociono cuando le veo tratar a gente incluso desconocida. Muchas veces decimos, oye, también fíjate en cómo trata a los desconocidos. A un camarero, a alguien que está en la calle sin techo. O sea, son como pequeños detalles sutiles. Y es una persona que se ha trabajado a sí misma, que se ha construido, un hombre ambicioso, luchador, que tiene disciplina, que se ha conocido, que es psicólogo, entonces pues también va en la profesión, pero al final a mí me hace ser mejor. Yo con él he mejorado personalmente, profesionalmente, y que aunque yo, por ejemplo, dando la batalla cultural o dedicándome a lo que me dedico, pues saque mi carácter o hable de ciertas cosas, yo luego pues tengo mi feminidad, me relajo y sé que me puedo relajar con él. Porque a veces hay mujeres que no se relajan, pero porque el hombre no está en su lugar firme, como decíamos. Es decir, yo para poder relajarme, él tiene que estar en su lugar para yo poder decir, estoy tranquila. Claro. Claro. Entonces, sinceramente, es un hombre que admiro, que apoyo y que efectivamente también yo al haberme reconciliado con mi feminidad y permitirme ser vulnerable, poder pedir ayuda, ser cuidadora, cariñosa, todo eso pues hace que podamos construir una buena relación. Excelente respuesta. Excelente. Un claro ejemplo de buena masculinidad y... Buena no, pareja. No de esas masculinidades frágiles que tanto hablan, ¿no? Eso es. Y lo vamos a tener en el podcast, así que si andan interesados de cómo le hizo para volverse ese hombre, pues pongan atención. Estén atentos. La última pregunta, Andrea, que le hacemos a la mayoría a todos los invitados, de Sí. hecho, es si fueras a viajar en el tiempo y te encontraras a ti misma, una joven, la cual pasó por una depresión como la tuya, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo sería que tengas fe en que las cosas van a mejorar, que Dios existe y que te protege, que está ahí para poder confiar en Él, que tú puedes tener tus planes, pero Él tiene los suyos y son mejores. Es decir, Él sabe mejor que tú lo que necesitas a lo largo de la vida, las personas que va a poner en tu camino, las situaciones, las oportunidades. Entonces, para mí, a día de hoy es lo que más me ayuda, lo que también me ha hecho ser la mujer que soy, porque también me da una brújula, unos valores y sobre todo también pues me diría que no creas en los medios de manipulación, sino que investigues en distintas fuentes y que construyas un pensamiento crítico y te cuestiones las cosas. Me gusta, me gusta. Yo, añadiendo un poquito ese mensaje, ¿Sí? quiero poner mi participación. Lean este libro, no se van a arrepentir en toda su vida. Gran pieza de contenido. Y Andrea, agradecerte de parte del podcast, de parte nuestra, por abrirte, por platicarnos tu experiencia, lo que sabes, lo que crees. Y creo que haces una gran labor en redes sociales. Creo que un mensaje como el tuyo tiene que llegar fuerte y tiene que llegar lejos. A la gente los invito a que vayan a ver tus redes. Están aquí abajo los links. Desde el principio aparecieron, pero vuelven a aparecer aquí. Andrea, entonces de mi te agradezco parte, mucho. yo también te doy las gracias y creo que es extremadamente importante que personas como tú, número uno, estén dispuestas a ayudar a la gente, porque yo he escuchado bastante de la gente que piensa acerca de este refrán, y lo saco de Las 48 leyes del poder por Robert Greene, que dice, cuando ves una persona que necesita ayuda,
no lo ayudes. Doy contexto. En el libro hablan acerca de cómo esa persona se está ahogando, ¿verdad? Está en una situación en la que se está ahogando. Y a veces tú, al creer que le vas a ayudar a una persona que se está ahogando, ¿saben qué pasa cuando intentas ayudar a una persona que se está ahogando? Te ahogas con ella. No logras ayudarla. Entonces, que tú estés dispuesta, igual incluso a arriesgar un poco de salud mental por ir con personas las cuales la necesitan como tú la necesitaste en ese punto de tu vida, lo agradezco bastante. Y simplemente poder escuchar a una mujer en esta mesa me da mucha felicidad y espero que la gente lo valore porque luego nos dicen ustedes son unos machistas, misóginos. Entonces, simplemente gracias por todo el trabajo que estás haciendo. En serio. Pues gracias a los dos de verdad también por la labor que hacéis de ir contra el discurso mayoritario en los diversos aspectos de la vida, ya sea económico, político, relaciones, feminismo, cualquier cosa. Creo que es muy necesario que también seáis el ejemplo de buenos hombres, de que os escuchen hombres para imitaros y mujeres para decir hay esperanza. Entonces creo que también es muy buena vuestra labor para que haya más esperanza cada vez. Además, este año estamos en el año de la esperanza, el jubileo, así que abogo por eso, por tener un mensaje positivo de hay buenos hombres, hay buenas mujeres y necesitamos construir relaciones sanas, siendo también individuos sanos para formar familias mejores y mejores sociedades. Y mejor dicho, imposible. Y un breve paréntesis que me gustaría que apareciera esto en la intro en algún punto cerca del video, que la batalla cultural cuando la decimos, todos piensan de que contra las élites y lo woke y nos vamos muy lejos. No, las relaciones, el núcleo familiar. Eso es dar batalla cultural. La batalla cultural no es irte a otro país, no es irte a Argentina con Empezar un Milei, podcast. no es irte a Estados Unidos con Trump, no es irte a México con Claudia Sheinbaum. No, es estar bien. Tu núcleo familiar estar bien, tu relación estar bien. Entonces creo que es lo que está haciendo hoy. Y otra vez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gente, gracias por llegar a este punto del video. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.